En enero de 2006, se declaraba en Lusaka, capital de Zambia, una de las mayores epidemias de cólera de los últimos tiempos. Médicos Sin Fronteras decidía intervenir con un equipo de emergencia. Para poner en marcha esta gran operación de asistencia, la organización envió más de 60 toneladas de material médico y logístico. Para declarar una epidemia de cólera en un contexto, ya sea endémico o no, se han de tomar en cuenta dos criterios: el número de casos y la posterior certificación de la enfermedad en el laboratorio. En Lusaka, por ejemplo, que es una zona endémica, los análisis detectaron más de 60 casos por semana, lo que superaba el umbral de la epidemia, por lo que se decidió entonces declarar la epidemia. Una vez confirmada su existencia, la intervención de Médicos Sin Fronteras tiene dos objetivos: disminuir la mortalidad causada por el cólera y disminuir la extensión de la epidemia hacia zonas no afectadas. Una vez que se declara la epidemia, se construye o instala un centro de tratamiento de cólera, que ha de estar situado a más de 200 metros de cualquier lugar público y totalmente aislado. Para su ubicación, se han de tomar en cuenta dos criterios: su posible ampliación, en el caso que la magnitud de la epidemia se dispare, y que disponga de un fácil acceso para la población y las ambulancias. Al mismo tiempo, se habilitan y evalúan unidades de tratamiento de cólera en los centros asistenciales o clínicas de los diferentes barrios donde se han producido brotes epidémicos. Estos centros son los primeros que acogen a las personas con síntomas de la enfermedad, y es allí donde se realiza la primera criba, para transferirlos al centro de tratamiento de cólera, devolverlos a su casa o mantenerlos un tiempo prudencial en observación. Una vez llega el paciente a una de estas unidades con evidentes signos de cólera, intolerancia oral, síntomas de deshidratación, sequedad de las mucosas, ojos hundidos, diarrea acuosa, más conocida como agua de arroz, se le intenta estabilizar y definir el caso. Si el paciente ha tenido más de 3 diarreas acompañadas de más o menos vómitos, en contextos endémicos con epidemia declarada, se considera cólera. En este estadio, las 4 primeras horas son críticas. Después de realizado el estudio clínico del paciente y aplicando criterios médicos, se transfiere al paciente al centro de tratamiento de cólera en una ambulancia acondicionada para su transporte. Estas unidades de tratamiento son visitadas cada día por un equipo móvil que asegura el suministro de material médico y logístico. Al mismo tiempo, se forma al personal local para implementar los protocolos médicos y las medidas de higiene y saneamiento necesarias, y se supervisa el adecuado tratamiento de los pacientes. Además, otro equipo se ocupa de visitar el resto de clínicas y centros de salud de la ciudad para entrenar al personal sobre la cadena de transmisión y desinfección del cólera e informar sobre la necesidad de referir a los enfermos al centro o unidad de tratamiento más cercanos. Estas visitas también permiten monitorear el número de nuevos casos en cada zona de la ciudad, para reaccionar inmediatamente reubicando recursos en caso necesario. Además de tratar a los pacientes, un especialista de agua y saneamiento trabaja para intentar frenar la propagación de la epidemia. También se asegura el suministro de agua potable en cantidad y calidad para la población a través de la instalación de tanques de agua en los barrios con mayor número de casos. En Lusaka se colocaron 9 tanques de 10.000 litros. Para el buen funcionamiento del suministro, 3 personas representantes de la comunidad vecinal se ocupaban de velar por la seguridad del material día y noche y llevar el registro de consumo de cada familia. Además, la parte logística gestionó directamente los camiones de la Compañía de Aguas de Lusaka,
que rellenaban los tanques 3 veces al día y se comprobaban los niveles de clorina de la red pública de agua. Otra labor importante del especialista en agua y saneamiento es la de crear y gestionar a los equipos de personas que realizan la desinfección de cada una de las casas de los pacientes registrados en nuestros centros. Estos también se encargan de explicar cómo evitar nuevos contagios a los familiares de pacientes. Al mismo tiempo, debido a la gran desinformación existente en la población y al estigma que persigue a los enfermos de cólera, Médicos Sin Fronteras se responsabiliza de realizar una campaña de información y educación. Para ello, en Lusaka contaba con un grupo de 6 actores locales que realizaban una obra de teatro popular explicando de forma amena y divertida qué es el cólera, cómo se transmite y cómo se previene. Al finalizar, el grupo repartía folletos informativos. Desde el inicio de la intervención, se realizaron una media de 5 funciones al día en las escuelas y comunidades con mayor grado de prevalencia. Volviendo al apartado médico, una vez se refiere al paciente al centro de tratamiento de cólera, comienza la rehidratación con Ringer y sales orales. En condiciones severas, un 95% de los pacientes son tratados con sales de rehidratación oral. Estadísticamente, un paciente al recibir el alta médica le han sido suministrados entre 8 y 10 litros de Ringer y unas 10 bolsas de 1 litro de suero oral. En una epidemia de cólera existen 3 estadios o fases según el estado clínico de los pacientes. En la primera fase, la fase A, se les aplica terapia oral. Son pacientes que padecen síntomas de diarrea, pero que no están deshidratados. En la fase B, la diarrea es evidente y padecen una deshidratación moderada. Se les administra suero oral, si es tolerado, y a intervalos de 2 horas se les vuelve a valorar. Y la última, la fase C, donde el paciente es asistido por vía endovenosa, padece una deshidratación severa, aunque no puede perder la vía oral. Necesita la máxima asistencia. Hay que tener en cuenta una valoración muy importante en bebés. Un niño con cólera es fundamental que continúe alimentándose del pecho de su madre. Como norma general, y no siempre exacta, un paciente permanece de 3 a 4 días en el CTC antes de darle el alta médica. De manera simultánea y complementaria a la actividad logística, se realiza el seguimiento epidemiológico rigurosamente, analizando principalmente 2 indicadores. La tasa de letalidad, que se deduce del resultado de dividir las muertes por el número de casos. Y el segundo indicador, que se denomina tasa de ataque, que se obtiene dividiendo el número de casos entre el total de población. Una vez se tienen todos los datos evaluados, se realiza un mapa de procedencia de casos. Las previsiones para un centro de tratamiento de cólera con 250 camas son de 60 litros por paciente y día. Hay que contar con agua para beber, lavarse y desinfectarse. Al mismo tiempo, también hay que tener en cuenta los litros que se utilizan para las soluciones de cloro. En los CTC se utilizan 3 tipos de soluciones concentradas de cloro para desinfectar. 2% de cloro para deyecciones y limpieza de cadáveres. 0,2% de cloro para limpiar suelo, paredes y ropa, y al 0,05% de cloro para lavarse las manos, el calzado y los pies. Estas mezclas se han de realizar casi a diario debido a que el calor y la luz desactiva la fuerza desinfectante del cloro. Su manipulación conlleva riesgos, ya que puede ser explosivo y tiene un alto índice de toxicidad. Hay que preservarlo de la luz y del calor. En el centro de tratamiento de cólera, el agua utilizada no puede tirarse directamente al suelo ni a la red de alcantarillado en el supuesto caso que la hubiese, ya que la epidemia se propagaría rápidamente al contaminar la tierra y el agua de los regadíos. Se ha de construir un drenaje especial que canalice toda el agua utilizada y se deposite en un pozo cerrado, que de manera asidua se clorará. La ropa de los pacientes y de las camas se ha de lavar con cloro antes de la alta médica,
para evitar que el cólera salga fuera del recinto. Se habilitará una zona previamente pavimentada. Todas las instalaciones y el material se desinfectarán 2 veces al día con una solución del 0,2%. Los zapatos y los pies descalzos tendrán que ser desinfectados sistemáticamente a la entrada y a la salida. Se puede construir una pequeña piscina llena de cloro o bien contratar una persona que se encargue de fumigar el calzado. Una vez en el interior, los pacientes han de lavarse o ducharse con una solución del 0,05% y dejar la ropa dentro unos minutos con el fin de poder desinfectarla. El cubo de cada paciente que contiene sus deyecciones se desinfectará vaciando en su interior una solución al 2% antes de depositarlo en las letrinas. También hay que tener en cuenta que los cadáveres son una importante fuente de contaminación. Todos los residuos contaminantes punzantes, como agujas y catéteres, se recogerán en recipientes cerrados herméticamente. También en cada tienda habrá un cubo con residuos. Todos estos desperdicios pasarán por un proceso de incineración para que ocupen menos espacio una vez enterrados en un agujero habilitado para ello.